Antes de empezar, este video no tiene como propósito favorecer al gobierno ni tampoco excusarlo. Si para el final del video no entendiste eso, te recomiendo volver a ver el video. El propósito de este video es que cada uno de nosotros aprenda a ser responsable. Como psicólogo, psicoterapeuta, como maestro y educador, mi propósito es que las personas no solamente aprendan, sino que aprendan a ser responsables con el conocimiento que adquieren. Uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad actual, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es de que tenemos una actitud constante de querer excusarnos, supuestamente cuidando nuestra autoimagen o nuestra autoestima, y eso nos lleva a victimizarnos y considerar a otros como los culpables de cada cosa que ocurre en nuestras vidas. Básicamente lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo y nos acostumbramos a este tipo de cosas, inevitablemente llegamos a un punto donde cada vez somos menos responsables de nuestras decisiones, asumimos menos las consecuencias de las cosas que nosotros elegimos y simplemente estamos esperando que papá, mamá, el gobierno, los alcaldes, los presidentes, los congresistas se encarguen de resolver nuestros asuntos, se encarguen de lidiar con las decisiones que nosotros hemos tomado. Y sí, obviamente ellos tienen responsabilidad. Pero hay un problema que se está generando en nuestra sociedad donde hay muchos padres que por culpa o por diferentes razones, especialmente considerando que la tasa de divorcios y de separaciones son demasiado altas, hay muchos padres y madres que están buscando de alguna manera compensar el hecho de que ahora estén separados. Y como tratan de compensar eso con los hijos, pues lo que hacen es sobreprotegerlos o tratar de guiarlos hacia una vida donde si los hijos cometen un error, los padres se culpen y digan, sí, mi hijo cometió este error porque su papá y yo estamos separados, o mi hijo llegó a esta situación porque como papá no vive con papá y mamá, entonces él es más vulnerable y no sabe cómo enfrentar la vida. Y si bien es cierto que la separación de los padres afecta a los niños y los padres son responsables de brindar el mejor entorno posible para que ese niño pueda crecer tranquilo, pueda crecer con buena salud mental, también es importante entender que no debemos caer en el extremo de siempre estar excusando y excusando. Porque una cosa es que tú en cierta manera lo excuses o trates de entender la situación cuando tiene 11, 12, 13, 14 años. Pero cuando tiene 30 años, sin embargo he visto a padres que siguen excusando a los hijos y al final llegan a sobreprotegerlos de tal manera que si el hijo se mete en problemas, entonces el papá tiene que ir corriendo a salvarlo o a resolver el problema, a disculparse con los demás, pasando él o ella la vergüenza y los hijos haciendo como que, no importa porque si me metí en un problema, papá y mamá se encargarán de resolverlo. Bueno, esto también se traslada definitivamente a la forma en cómo vivimos en sociedad. Porque inevitablemente, y especialmente en estos tiempos de pandemia, lo que ocurre es de que muchas personas, en vez de asumir sus propias responsabilidades y de entender cuáles son las decisiones de riesgo que pueden tomar o pueden haber tomado anteriormente, inevitablemente les lleva a considerar que toda la culpa lo tienen las autoridades. Y sí, las autoridades tienen una gran responsabilidad que supongo que con el tiempo se va a demostrar si es que ellos no han actuado correctamente. Pero ¿qué hay de nuestra responsabilidad? Al final, mi labor es justamente poder enseñar a cada persona a ser responsable de sus propias decisiones. Una cosa que siempre le digo a mis pacientes es que yo deseo que ellos adquieran autonomía en sus decisiones, ¿no? Si un paciente viene y me dice, no, usted dígame qué cosa debo hacer, le digo, no, entonces tenemos que retroceder en el proceso porque no estás entendiendo cuál es el sentido de la terapia. La terapia es que tú adquieras autonomía, que tú adquieras conciencia, buen juicio, para poder tomar las correctas decisiones. No solamente ahora en esta situación crítica, sino a lo largo de tu vida. Entonces, ¿qué pasa en tiempos como este, donde hay tanto alboroto, hay tantas dificultades, hay gente muriendo y hay muchas cosas donde sí, definitivamente hay, al menos se denuncian casos de corrupción en los diferentes estratos del gobierno y donde el temor empieza a convertirse en una normalidad dentro de la población? Bueno, en estos casos justamente lo que queda y lo que necesitamos es que cada ciudadano, cada peruano y cada ciudadano del mundo aprenda a ser responsable. Eso es lo que necesitamos, es lo único que necesitamos en realidad. Pero
Obviamente esto es muy complicado porque si tú tratas de hacerte responsable recién ahora, entonces vamos a tener una complicación. Definitivamente hacerte responsable ahora es mejor que nunca hacerte responsable, pero si no has sido responsable anteriormente, inevitablemente hay consecuencias con las que tienes que lidiar. Y es ahí donde digo, el gobierno no es responsable de la mala alimentación que tú has decidido tener durante los últimos 10 años y que en gran manera han dispuesto tu cuerpo para poder afrontar una enfermedad como la que hay ahora del COVID-19 y que también han generado muy probablemente que desarrolles ciertas enfermedades que te convierten en una persona de riesgo de poder padecer síntomas graves de la COVID-19. El gobierno no es responsable, sino tú, de los hábitos que has tenido durante todo ese tiempo, de la forma como has usado tu tiempo, de si te has ejercitado o no, o si has dedicado cada fin de semana para embriagarte. Definitivamente el gobierno no es responsable de eso. Nosotros, tú y yo, somos responsables. Si bien el gobierno es responsable de establecer pautas de cuidado de la salud, si bien el gobierno es responsable de difundir hábitos de alimentación saludable, si bien el gobierno es responsable de promover la actividad física y un correcto cuidado de la salud, y si bien el gobierno también está encargado de proveer sistemas sanitarios y sistemas de salud adecuados para la atención debida en casos como este, tú y yo somos responsables de muchas de las consecuencias que hoy estamos afrontando, porque tú y yo también somos responsables, incluyendo los presidentes y las autoridades que hemos elegido en los últimos 30 años. Ayer teníamos una conversación familiar y decíamos, ¿cómo es posible que después de lo que vivimos en el 85 al 90, volvimos a elegir a ese mismo presidente unos 20 años después? Y lo que pasa es de que al final no nos hacemos responsables. Yo publiqué hace algún tiempo atrás un video sobre los beneficios políticos que tenemos cada uno de nosotros. Lo voy a dejar por aquí arriba, no sé dónde aparece, para que lo puedan ver. Y la verdad es que a pesar de tantos errores que hemos cometido como país, eligiendo autoridades que han mostrado incapacidad y en muchos de los casos corrupción que ha sido demostrada justamente, a pesar de eso, seguimos sin entender. Seguimos dejándonos llevar por el populismo, seguimos dejándonos llevar por la politiquería, seguimos creyendo que si alguien nos regala algo o nos hace promesas de campaña, entonces va a cumplir con nosotros, ¿no? Y en mi región, un candidato ofreció 500 soles y la gente sigue esperando que les dé esos 500 soles cuando ese hombre esté en la cárcel y no podía hacer eso. Pero, ¿qué demuestra eso? ¿Y qué demuestra en general? El actual presidente prometió construir no sé cuántos hospitales durante su gobierno y que yo sepa no se ha construido ninguno. Los presidentes anteriores prometieron hacer esto y lo otro y al final no han cumplido. ¿Por qué? Porque lamentablemente como país seguimos siendo irresponsables. Y hay una separación. El pueblo está acostumbrado en cierta forma a vivir de espaldas a la política. Y aunque van a elegir y reniegan por la mala política y por los malos políticos, al final, al momento de elegir, no son conscientes porque dicen, no importa por quién votamos, no importa a quién elegimos, no importa quién sale elegido, lo importante es que yo pueda seguir teniendo mi vida tranquilo, yo al final todos los días seguiré trabajando, yo al final todos los días tendré que levantarme temprano para salir a buscarme el pan de cada día, pero el punto no es ese. No entendemos que nuestras elecciones y los votos que emitimos al elegir a un presidente también implica la estructura social, económica y política que tendremos que enfrentar de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Yo no sé cómo el endeudamiento que está enfrentando ahora nuestro país afectará mi futuro o el futuro de mi hijo o de mis hijos. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener cuidado y nuevamente aprender a ser responsables de las decisiones que quedan en nuestras manos. Si nosotros no asumimos con responsabilidad esas decisiones, luego no nos estemos quejando. Así que esto no tiene que ver con excusar al gobierno. Esto tiene que ver con hacerte responsable a ti. De que tú entiendas cuál es tu participación en esto. Desde que sales de casa y cómo sales de casa, y no te digo que no salgas de casa, yo no creo en la política de quédate en casa y ahí soporta todo lo que tienes que soportar.
Yo entiendo muy bien que hay muchos que tienen que salir, hay muchos que tenemos que salir a trabajar para poder traer sustento a nuestros hogares. Hazlo con responsabilidad, hazlo con cuidado. En la Biblia hay un proverbio que dice: el avisado ve el mal y se esconde. Si yo veo que hay un peligro, tomo las medidas respectivas para evitar ese peligro. Ahora, no por miedo, sino por prudencia. Y eso es algo que voy a conversar y que voy a explicar en otro video más adelante. Pero es tan importante realmente que cada uno de nosotros aprenda a tener esa prudencia, ese cuidado, y aprenda a ser responsable cuando sale, cuando regresa, de cómo trabaja y de cuál es el cuidado que establece para su propia salud ahora. Solamente recuerden esto: aprende a ser responsable de tus propias decisiones. Hasta la próxima.